cordial saludo al docente y a todas las personas que puedan ver este video. Mi nombre es Fernando Ortega, soy ingeniero de sistemas y hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje y sus bases biológicas. Hablaremos de la neurociencia del aprendizaje y nos enfocaremos en las funciones del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, que explicaremos que es más adelante. Vamos a hablar del cerebro, las diferentes partes, cómo funciona, los diferentes componentes, y lo vamos a enfocar específicamente en la enseñanza y el aprendizaje, que es el área que nos compete en la maestría. Hablaremos de algunas funciones como la motivación y las emociones y dónde se presentan en el cerebro. Muchas gracias y comencemos. Comenzaremos hablando con uno de los órganos importantes del cuerpo, que es el cerebro, el cual se compone en un 78% de agua, de grasas y de proteínas. Su textura suele ser suave, está situado en la cabeza, pesa 3 libras en adultos. Centraliza la actividad del sistema nervioso. El cerebro controla lo que piensas y lo que sientes, cómo aprendes, cómo recuerdas y la forma en que te mueves. También controla muchas cosas de las que apenas nos damos cuenta, como los latidos del corazón y la digestión de la comida. Vamos a hablar de algunas partes que conforman el cerebro. Tenemos la parte occipital, la parte parietal, la parte temporal y la parte frontal. Cada uno tiene diferentes funciones. Entre ellas vamos a comenzar por el lóbulo occipital, que es uno de los más pequeños. Se ubica en la parte trasera, en la parte cercana a la nuca. Limita en la parte inferior con el cerebro, por la superior con los lóbulos parietales y por la parte media con el lóbulo temporal. El lóbulo occipital también se le conoce como corteza visual. ¿Por qué? Aquí se llevan a cabo varias funciones, como la determinación del movimiento, el color, la profundidad, la distancia y otras características visuales. Allí en el lóbulo occipital se distinguen dos partes. Primero, la corteza visual primaria, que es la porción del lóbulo occipital que se encarga de recibir los estímulos procedentes del sentido visual, o sea, de los ojos, y de realizar un primer pensamiento para obtener una información. En estos momentos esa información es poco detallada y sirve para que la otra porción del lóbulo dé lugar a la visión como tal. Por otro lado, una de las características importantes del lóbulo occipital es que se encarga de que podamos conocer bien el movimiento, la posición y localización de lo que vemos. El lóbulo parietal se encuentra localizada en la parte superior del cerebro. Estas son responsables del sentido del tacto y ayudan a determinar la posición del cuerpo y a integrar la información visual. Está compuesta por dos partes también. En la parte anterior, es decir, en la parte delantera, recibe información del cuerpo con respecto al tacto, la temperatura, la posición del cuerpo y las sensaciones de dolor y presión. Aquí entra en juego algo que se llama los corpúsculos de Pacini. En la parte posterior integra la información táctil para brindar una conciencia corporal o espacial, es decir, para conocer la posición del cuerpo en todo momento. Es por eso que hay veces cuando nos despertamos y estamos en otro sitio, entra en juego, uy, ¿dónde estamos? No nos ubicamos hasta que miramos, observamos y ahí sí reconocemos en ese momento la parte espacial. El lóbulo parietal recibe e identifica, por decir algo, el dolor de una pierna. Pero si el individuo está viendo una película divertida, cómica, que lo está llamando la atención, en la cual la atención está fija en ella, es probable que se olvide de ese dolor, que le duele la pierna. El lóbulo temporal
está localizado en un costado del cerebro. Estos son responsables del procesamiento de la información auditiva, se encuentran cerca al oído. Cuando se recibe una información auditiva como una voz u otros sonidos, esta información se procesa y se transmite a la memoria auditiva. ¿Para qué? Para determinar el reconocimiento. Luego del reconocimiento, pues se procede a una acción. Por ejemplo, cuando está ladrando un perro en la calle, entonces entra la parte del recuerdo a identificar si el perro que está latiendo en la calle es el mío, o es del vecino, o es un perro ajeno. En la zona donde está el lóbulo occipital, parietal y temporal, donde se interlazan o donde se cruzan en la corteza del hemisferio izquierdo, se encuentra una área que se llama el área de Wernicke. Esta nos permite comprender el lenguaje, utiliza la sintaxis adecuada cuando hablamos. Esta área trabaja en una forma estrecha con otra zona ubicada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, también conocida como el área de Broca. Aquí la vemos en la imagen y prácticamente es necesaria para hablar. Entonces se relacionan las dos cuando hablamos de una forma correcta. Ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, los abogados hablan de una forma técnica. Bueno, si bien esta área es fundamental para el procesamiento del lenguaje, está situado en el hemisferio izquierdo, aunque en algunas personas el área de Broca se localiza en el hemisferio derecho, es un porcentaje muy bajo. Específicamente puede ser los que son zurdos. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal se localiza en la zona frontal del cerebro, en la frente, conforma la parte más grande de la corteza. Su principal función es la del procesamiento de la información con respecto a la memoria, es decir, que está íntimamente articulado con las otras tres zonas. Se encarga de la planeación, de la toma de decisiones, del establecimiento de metas y de la creatividad. Del establecimiento de metas y la creatividad. Los lóbulos frontales también contienen la corteza motora primaria, es decir, que estas son las que regulan el movimiento muscular, que es prácticamente autónomo. El asiento del aprendizaje se encuentra ubicado en esta corteza prefrontal, entonces es muy significativo para nosotros como docentes, ya que el área del aprendizaje se encuentra ubicado en esta zona. Esta zona es también la que regula la conciencia. Es por ello que nos permite estar consciente de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Entonces, las personas que controlan los sentimientos, sus pensamientos, generan una sinapsis especializada en esta zona, en la cual regula la conciencia. El tallo cerebral, y como lo vemos en la foto, también se le conoce como tronco encefálico o tronco del encéfalo. Es una de las regiones más importantes del cerebro humano y una de las regiones más vitales para la supervivencia de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque forman las conexiones entre el cerebro y la médula espinal, es decir, como el puente, y mantiene el control vital del cuerpo. ¿Cuáles son los controles vitales? La función del corazón y la de los pulmones, que aunque son autónomos, allí es donde se genera este ejercicio. Coordina algunos otros reflejos importantes, como la presión sanguínea, el movimiento ocular, la salivación, el gusto. Esta es una masa tubular de tejido nervioso, más o menos mide 8 centímetros de longitud y se encuentra en la base del cráneo, en la parte superior a la médula espinal y en la parte inferior del cerebro. Esta estructura funciona como un filtro. Permite que nos enfoquemos solo en los estímulos relevantes y como que filtra aquellas que nos hace perder la atención de lo esencial. Ejemplo, cuando una profesora le dice a uno, o el profesor dice, busque el sentido principal
del párrafo uno no se enfoca en el resto, sino focaliza centralizado lo que está buscando, y el resto, si se paró una mosca, si el profesor dijo algo, uno no respira y uno se limita a buscar esa función. Entonces ahí es donde entra el filtro de este órgano. Obviamente esto es fundamental para la atención y la percepción de los muchachos con los cuales estamos trabajando. El exterior del tallo cerebral se compone de una sustancia blanca. Está compuesta por muchas redes neuronales que forman de puente entre la médula y el cerebro. La superficie ventral o anterior del tronco del encéfalo tiene varios componentes y es más complicado que la parte frontal. Aquí, como vemos en el gráfico, de ahí se desprenden casi todos los sistemas nerviosos del cuerpo. Tenemos la estructura del nervio espinal, del nervio hipogloso, del nervio vago, del nervio glosofaríngeo, del auditivo, del facial, etcétera, etcétera. Es interesante estudiar cada uno de ellos. Voy a decirle al menos unos 3 de ellos. Por ejemplo, el nervio espinal, que se encuentra aquí en esta parte, es de carácter mixto. Él transforma señales motoras, sensoriales y autonómicas entre la médula espinal y el cuerpo. El hipogloso controla lo que es la parte de los músculos de la lengua, que posibilitan el habla y la deglución de alimentos. Aquí tenemos un nervio bastante importante, que es el nervio vago, el cual conecta el tronco cerebral con casi todos los órganos del cuerpo. Baja por la médula espinal y se conecta con todas las regiones del cuerpo, como el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, el páncreas, el hígado, los riñones, el vaso y la vesícula. Es decir, que se mueve casi por todos los órganos esenciales del cuerpo. Y por último, el nervio glosofaríngeo, pues como su nombre lo indica, tiene una estructura en la parte de la lengua y de la faringe. ¿Y qué es lo que hace? Pues transportar señales sensitivas generales. El cerebelo se encuentra ubicado en la parte inferior y posterior del cerebro. Se encarga de procesar la información proveniente de otras áreas del cerebro y también de la médula espinal y también de los receptores sensoriales que ya vimos. ¿Con qué fin? Con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético y la postura del cuerpo. Cuando se produce una embolia que afecta el cerebelo, puede causar mareos, náuseas, problemas de equilibrio y coordinación. Es decir, que también el cerebelo regula el equilibrio corporal. También el cerebelo es clave para adquirir las habilidades motoras. El tálamo. El tálamo es una pequeña estructura que se encuentra dentro del cerebro. Está situado apenas encima del tronco del encéfalo, entre la corteza cerebral y el midbrain, es decir, el cerebro medio, y tiene conexiones de nervios extensas en ambos lados, es decir, ambos son simétricos, es decir, son exactamente igual. La función primaria del tálamo es la de transmitir el motor y señales sensoriales de la corteza cerebral. También regula el sueño, la vigilia y la vela. El tálamo interviene en una gran cantidad de procesos mentales que nos ayuda a percibir las cosas y de actuar con nuestro entorno, con las cosas que nos rodea, inclusive así no nos demos cuenta de ello, pero el tálamo está supliendo esta función. Pues la función del tálamo más conocida es la de ser una de las primeras paradas del cerebro, es decir, funciona como un filtro. ¿Un filtro de qué? De los órganos de los sentidos, exceptuando la del olfato. El tálamo procesa esa información sensorial, descarta las que no son importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro, donde esta información que se envía pues sigue siendo procesada por él, por el cerebro. Resumiendo, el tálamo integra dos vías. ¿Cuáles son estas dos vías? La de las emociones y la regulación de la segregación de diferentes tipos de hormonas en el torrente sanguíneo. El hipotálamo también es responsable del incremento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Por ejemplo, cuando experimentamos un susto o alguien nos asusta, entonces el hipotálamo entra en acción y el corazón comienza a bombear más rápido, la respiración se acelera, muchas personas hasta se desmayan, se hiperventilan. Entonces, esta función la suple el hipotálamo. El hipotálamo cuenta con 3 regiones, la anterior, la media y la posterior. Cada una cumple una función. La anterior
está formada por varios núcleos. ¿Y qué es lo que hace? Secretar hormonas y entra como en función con la glándula pituitaria, que se encuentra ubicada en la base, en la silla turca. El hipotálamo está bien cerquita a la pituitaria. La parte media controla lo que es el apetito, estimula la producción de hormonas, del crecimiento para el desarrollo del cuerpo. Y la región posterior se encarga de la temperatura corporal. Por último, se encarga de la producción de jugos digestivos y el perfecto balance de los fluidos corporales. La amígdala. La amígdala está localizada en el lóbulo temporal y está formado por diferentes núcleos. Está relacionado con el sistema emocional del cerebro. Algunos investigadores relacionan la amígdala también con el sistema modulador de la memoria, aunque 100% no está confirmado. Algunos científicos también relacionan la amígdala con el condicionamiento del miedo y también se ha encontrado que es necesaria para el aprendizaje y expresiones de este condicionamiento, es decir, con la parte emocional. El hipocampo se ubica en esta zona del cerebro y es la estructura cerebral responsable de la memoria, lo que es la memoria a largo plazo o la memoria permanente. ¿Cómo funciona el hipocampo? El hipocampo actúa como centro de la evaluación asociada a la inhibición del comportamiento, es decir, al pensamiento obsesivo, a la exploración y a la formación espacial. Cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un gran tracto de sustancia blanca. Conecta los dos hemisferios del encéfalo, es decir, es un puente entre los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. ¿Qué es lo que hace el cuerpo calloso? Nos permite percibir la profundidad y que los dos lados de los hemisferios se comuniquen. Tiene un tamaño aproximado de 700 milímetros cuadrados. El cuerpo calloso se divide en 4 porciones. Una es el pico, la otra se llama la rodilla, el cuerpo y el rodete. Bueno, ¿y qué función cumple dentro de la cognición? Cuando hay problemas en este órgano, disminuye la función cognitiva, sobre todo en las personas mayores. Cuando se presenta un grosor del cuerpo calloso en el desarrollo infantil normal, se correlaciona con la inteligencia, la velocidad del procesamiento y las habilidades para resolver problemas. Bueno, la formación reticular es un conjunto de núcleos y fibras nerviosas. Está constantemente recibiendo estímulos. Tiene la forma de una red que está constituida por fibras y están dispuestas en todos los sentidos del espacio, es decir, de forma vertical, horizontal, en la parte anteposterior. Su organización es tan nítida que rellena el espacio entre los núcleos de los nervios craneales. Regula la presión arterial y el funcionamiento cardíaco, la frecuencia respiratoria y la amplitud de las maniobras respiratorias. También con la vigilancia del sueño. Cuando aumenta la actividad de la formación reticular, la persona se pone más alerta porque ella comienza a bombardear estímulos inespecíficos sobre la corteza cerebral. Cuando disminuye, sobreviene la somnolencia. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Dudas y comentarios en la base del video.